como es viernes y son las 8, pues los saludo con muchísimo gusto, con mucha alegría y con mucho agradecimiento de saber que van a acompañarme a lo largo de la entrevista que voy a sostener con una persona a la que llamaré especial, por supuesto, pero también agrego algo, es única en el mundo. Ella es una pionera, pero antes de decirle en qué, le voy a contar algo importante. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es, desde luego, una persona muy importante en el Instituto Nacional de Antropología, donde ha sido profesora y ahora es investigadora emérita. Es autora de 12 libros y esta cifra, 12, coincide con que en el año 2012 ella recibió la medalla Coatlicue por ser considerada la mujer más importante del año. ¿A qué se dedica nuestra invitada? Bueno, a algo que nunca nadie se había dedicado, a estudiar las conchas y los caracoles. ¿Sabe para qué? Para enseñarlos el mundo prehispánico, nuestro mundo. Es una alegría pues acompañarla y yo les aseguro, de verdad, que nunca me imaginé hacer una entrevista en torno a este tema. Me tiene interesada, me tiene fascinada y quiero contagiarlos a ustedes porque en verdad en las conchas y en los caracoles está escrita nuestra historia. Lourdes, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por aceptar esta entrevista. De nada, yo estoy más contenta de poder estar contigo. Muchas gracias. Vamos a mencionar, aunque sea de pasada, la celebración en torno a tus 50 años de actividad profesional. Te dieron un homenaje muy importante el 26 de octubre. Ahí se subrayó de una manera señalada el valor, la importancia de tu trabajo. Un trabajo que nadie había hecho. Pues sí, tuve el gusto de que mis alumnos y mis compañeras y mi jefe pues organizaran un homenaje pues para celebrar todos estos años que tengo de trabajar en las conchas y los caracoles. Es muy bonito pensar que todo, y eso ocurre con frecuencia en la vida, todo ocurrió por una circunstancia especial. Te invitaron a hacer un trabajo en la presa del Infiernillo y ahí descubriste algo y al descubrirlo dijiste, aquí empieza mi trabajo. Este será el trabajo que voy a hacer el resto de mi vida. Cuéntanos ese momento que es remoto, ya dije, 1964, pero muy importante para ti y para todos los mexicanos. Pues sí, yo francamente estoy tan agradecida al Estado de Guerrero. Yo quiero mandarle un saludo a la gente de Guerrero, porque ahí tuve la suerte de encontrar mi destino, ¿no? Sí. Yo ya era arqueóloga, todavía no hacía la tesis, pero ya trabajábamos todos en el campo y nos avisaron de que estaban haciendo la presa, y cuando estaban haciendo la presa se habían encontrado muchas cosas pues de tipo prehispánico. ¿Pero qué cosas, Lourdes? ¿Qué cosas? Pues cosas de cerámica, cosas de jade, cosas de obsidiana. ¿Cómo llegaron esas cosas a tus manos? Bueno, el maestro nos organizó a todos los que estábamos ya terminando la carrera y nos fuimos 14 arqueólogos a trabajar a Guerrero y primero empezamos por hacer realmente un mapa, porque los arqueólogos empezamos por hacer situar bien dónde estamos y después pues el que fue mi marido, que era el geólogo, nos indicó los lugares donde seguramente había más restos de cultura, de una cultura que no conocíamos. Y empezamos a excavar a la orilla del río Balsas. Teníamos la Comisión Federal de Electricidad, nos prestó una lancha y nos íbamos en lancha para poder llegar al sitio. Y empezamos a sacar objetos y objetos y objetos de todo tipo, pero entre eso salía un montón de como polvito. Yo pensé, pues esto debe ser cal, pero luego dije, ¿de dónde sale la cal?
Y no era cal, era lo que quedaba del nácar, lo que se caía del nácar de los objetos. Excavamos 19 sitios, íbamos trabajando de acuerdo, como iba subiendo la presa, sí, iba subiendo el agua y nosotros teníamos que excavar más adelante, porque pues si no, no hubiéramos podido. Y encontramos en total 22,000. ¡Qué barbaridad! Increíble. Algo, pues algo más allá, ¿no? Entonces yo hablé con mi maestro y le dije que si podía hacer la tesis sobre ese material. Al principio no quería el maestro porque dice, no hay bibliografía, nadie ha estudiado eso, ¿qué vas a hacer? Le dije, pero lo convencí porque realmente el material era impresionante, ¿no? Entonces, pues empecé a trabajarlo, me tardé mucho, ¿no?, en saber qué es esto, ¿verdad? Porque eran objetos realmente impresionantes, ¿no? Entonces, pues, fui estudiándolos y fui, pues al principio estaba yo muy desorientada, pero vino un arqueólogo americano que hablaba muy bien español y vio el material y dijo, oiga, qué cosa más extraordinaria. Le digo, oiga, ¿no me puede orientar un poquito qué podemos hacer? Y me dice, no, pues yo tengo material de conchas también allá en California, pero yo tampoco sé qué hacer con las conchas. Dice, pero pues, ¿por qué no busca por ahí a un arqueólogo del siglo pasado, del siglo XIX, que parece que hizo algo con las conchas? Entonces fui a la biblioteca y pues averigüé y conseguí un artículo realmente interesante, pues que yo digo que se hizo la luz, ¿no? Empecé a decir, lo que hay que hacer es esto, ¿no? Y empecé entonces a estudiar. Lo primero que empecé a estudiar es cómo se hacen esos objetos, con qué se hacen esos objetos, porque pues, aquí no se conocían los metales, entonces todos los instrumentos que se trabajaban las conchas pues eran a fuerza de piedra, ¿no? Y saber qué piedras usaron, con qué técnicas, y entonces pues es cuando empecé realmente pues a familiarizarme con las conchas y a estudiar. Realmente es fascinante, fascinante ese encuentro, ese descubrimiento de tu destino. Y tú decías, y ahora entiendo por qué, yo no busqué a las conchas ni a los caracoles. Las conchas y los caracoles me buscaron a mí, me encontraron, y yo creo que debes sentirte muy satisfecha de pensar que eres la máxima autoridad en la materia. Una pregunta, ¿de qué año o de qué época habrán sido esos objetos que viste? ¿Cómo eran? ¿Cómo eran las conchas? ¿De qué color? ¿Tenían estrías, un dibujito, un diseño? La mayoría de los objetos que se encontraron en el ingenillo estaban no solamente bien pulidos, sino que estaban decorados. Había trompetas decoradas, había orejeras, había pectorales, había todo tipo de objetos. Entonces, pues sí dieron material para hacer primero un libro sobre las técnicas, cómo las hicieron, con cuáles fueron los pasos que siguieron para poder llegar a obtener un objeto de esa calidad. ¿Con qué tipo de piedra los pulieron, Lourdes? Pues mira, usaron muchos pedernales y usaron mucha obsidiana. ¿Hay color? ¿Hay color en esos objetos? ¿Hay color agregado o nada más el natural? Todas son blancas o son de nácar. Sí, las conchas de por sí son bonitas, ¿no? Son hermosísimas, hermosísimas. Y empezamos a estudiarlas y en esa época, pues los microscopios de los que disponíamos no eran demasiado grandes. Actualmente mis alumnos trabajan en un microscopio de barrido que les prestan en el Instituto Nacional de Energía Nuclear o algo así. Sí. Y pueden decir los objetos, los instrumentos de trabajo, cuáles eran.
cuando yo estudié no podía decir que esto es posiblemente un pedernal o fue una obsidiana o fue una vara, porque también utilizaban la madera y eso, pero no podía yo decir exactamente cuál era, y ahora ellos ya lo pueden hacer, ¿no? Y eso para mí es una cosa estupenda. Maravilloso. He dado un montón de libros, mis propios alumnos, sobre la técnica exacta y los instrumentos exactos que utilizaron. Pero has estudiado procedimiento, origen, pero también has estudiado algo muy importante de lo que vamos a hablar después, que es el significado de las conchas. Perdón que te pregunte, ¿tiene el mismo significado, el mismo peso en la historia de la cultura la concha que el caracol? Sí, la concha y el caracol, mira, nosotros llamamos concha a una materia, ¿no? Y unas son valvas que Sí. tienen dos partes, Sí, exacto. digamos, una almeja, ¿no? Sí. Tiene dos patas. Eso se llama que tiene dos valvas. Sí. Y un caracol tiene una sola valva, ¿verdad? El caracol es una pieza completa. Entonces tiene una sola valva. Entonces le llamamos bivalvos y univalvos, porque tienen dos o tienen una forma. Entonces hemos estudiado de dónde se hicieron esos objetos, porque son objetos ornamentales. Todos los que encontramos son ornamentales. Entonces tuvieron que utilizar una valva o de un bivalvo o de un univalvo para hacer. Tengo que hacer un corte muy breve, pero creo que aquí nos tenemos que remitir de una u otra manera, tarde o temprano, a la importancia del agua. Voy a volver en un segundito. Gracias, Lourdes. Gracias. Pionera de estudio de materiales arqueológicos hechos de concha, naturalmente, es nuestra invitada de hoy. Su nombre es Lourdes Suárez Díez, pero sus amigos la conocen, sus alumnos y amigos, por supuesto, la conocen como Concha Díez. Yo confío en que con el tiempo me pueda yo convertir en una persona cercana a ella, en una persona amiga y que yo pueda decirle Concha Díez. Por lo pronto, nada más, doctora Suárez, encantada de escucharte. Decíamos que el agua, yo pienso que el agua en este caso es un elemento, un factor muy importante, porque es el origen de tus objetos de estudio. Sí, no solo es importante, pues es primordial porque las conchas representan el agua. Entonces, pues el hecho de representar el agua ha permitido que se trabajen objetos muy diversos en concha y en concha nácar, que la concha nácar tiene más brillo, es iridiscente, ¿no? Precioso. Pero sobre todo ha permitido remitirnos a nosotros a estudiar la concha dentro de las representaciones del agua que nuestros antepasados nos han dejado. Y eso ha sido un campo realmente impresionante, pues que yo inicié precisamente en los códices mexicanos, ¿no? Pues, ahora, los entierros son impactantes, ¿no? Porque uno va sacando la tierra, a veces muy profunda, sí. Y de repente va uno encontrando los objetos. Generalmente están acompañando entierros, o sea que encuentra uno también los huesos, ¿no? Y tenemos que registrar absolutamente todo para poder después saber de qué época eran, cómo eran y qué tipo de entierro eran, ¿no? Es bastante complicado. Claro, no, pero además al encontrar los entierros hay algo muy emocionante, que estás metiéndote a una especie de fondo de la Tierra. Estás llegando a una capa terrestre que pertenece a una época quizá muy remota, de la que tenemos nociones, pero que no fue
no la vivimos, no la conocimos, la estamos conociendo a través de los estudiosos, de los investigadores. Exactamente. Sí, exactamente. Nosotros tratamos, ¿verdad?, de, pues, de interpretar esos objetos de acuerdo al contexto en que están, para poder saber exactamente, pues, una serie de información de la cultura a quien pertenecí. Y ya cuando, pues, pudimos estudiar en los documentos nos ayudan mucho a interpretar. Pero mira, lo más extraordinario de estos objetos es que eran instrumentos, eran implementos, eran cucharas, pero luego empezaron a hacer los adornos. Y uno piensa que los adornos, bueno, nosotros nos adornábamos pues, para no estar tan feos o para estar mal, pero ellos no se adornaban por eso, sino porque todas las conchas tienen un símbolo, son simbólicas, y eso creo que es lo más importante de nuestros estudios. ¿Cómo se puede interpretar, cómo se puede saber qué entrañan esos símbolos? ¿Por el dibujo, por el diseño? Pues mira, nosotros primero por el contexto, después por el diseño del objeto, luego dónde apareció el objeto. Digamos, si el objeto aparece en una oreja, pues es una orejera, si aparece en el pecho, pues es un pectoral. Pero a veces lo encontramos en los basureros y los arqueólogos entonces no sabemos dónde situar los objetos. Y cuando encontramos los códices, o sea, las pictografías, las cosas que dibujaron, pintaron en la época prehispánica, eso nos ayuda a poder interpretar esos objetos, cuál era su sitio y cuál era su símbolo, qué querían decir, porque todos los objetos, aunque adornen, quieren decir algo. Y eso, pues, es algo sensacional porque nos tiene investigando durante años y años para poder saber eso. Hay que pensar que esos objetos son sobrevivientes del pasado. Sí. Y eso es muy importante. A pesar de su fragilidad, sí, a pesar de eso, remontaron los siglos. Eso es maravilloso. Pues sí, mira, a veces encontramos entierros que están intactos. Claro. Hay uno en un lugar de Jalisco que se llama Huichilapa, que es una tumba de tiro. Una tumba de tiro es como una chimenea, ¿verdad? Pero tiene cámaras. Ajá. Y ahí están los entierros. Y en ese entierro de Huichilapa estaba un individuo con conchas, con placas de conchas desde el cuello hasta los pies. Entonces, todo completamente cubierto. Tapizado. 84,000 placas de concha roja. Y es una especie, pues, que nosotros tenemos que trabajar con los biólogos para que los biólogos nos digan qué tipo de concha es, ¿verdad? Claro. Siempre estamos trabajando con biólogos. La concha revela muchísimas cosas y puede ser muchas cosas. El caracol o la concha pueden ser palabras o letras, no sé cómo decirlo. Son adorno, son armas, son utensilio, herramientas de trabajo, son obras de arte, son parte de la arquitectura. Eso es muy interesante, cómo están presentes siempre en la arquitectura. Por ejemplo, ¿qué significa que en los remates de un edificio haya caracoles? Bueno, esos caracoles que tú has visto, que han salido en el Templo Mayor, por ejemplo, sí. Son caracoles cortados longitudinalmente que representan el símbolo del dios Quetzalcóatl. Y el dios Quetzalcóatl representa una cantidad de cosas importantes, desde la creación del hombre, desde la creación del universo, es el dios, uno de los dioses más importantes que hay. Y cuando tú encuentras un caracol de esos partidos longitudinalmente, sí. Dices, aquí está Quetzalcóatl, no, aquí está él personalmente o uno de sus
sacerdotes. Y eso es importantísimo. Importantísimo. Tengo entendido que las conchas y los caracoles también tienen que ver con la curación. Ayudan a las personas, son apoyos. Sí, también, mira, te dan verdaderas sorpresas. Los caracoles en especial, sí, es el color púrpura. Tú muchas veces dices, ay, me voy a comprar un vestido de color púrpura. Y esa púrpura es la baba del caracol, que cuando tú lo molestas al caracol, el caracol suelta una baba, meten el hilo en el mar, cuando suelta la baba, y luego al sacar el hilo, ese hilo empieza a transformarse. Tú lo metes un hilo, pues, digamos, blanco, ¿no? Y se empieza a transformar en naranja y después en un poco de rojo. Esa baba es un poco como la tinta de los pulpos. Exactamente. Un arma defensiva, digamos. Un recurso defensivo. Sí, el caracol se defiende y entonces saca una tinta y esa tinta es un colorante, ¿no? Y eso todavía se usa en Oaxaca. Todavía sí, claro que sí. Hay ese tinte púrpura en Oaxaca. ¿Cuántas clases de caracoles y de conchas hay? Creo que son 80,000 o 180,000, no sé, ya no recuerdo la cifra de las conchas. Hay aproximadamente unas 18,000 de conchas y más de 100,000 de caracoles diferentes en el mundo, ¿no? Perdón que te pregunte, pero es la única oportunidad que tengo de saberlo. ¿Cómo se sabe el tiempo? Digo entre comillas, la edad de un caracol o de una concha, ¿por las estrías? No, porque hacen el análisis tienen que deshacer el caracol o la concha para hacer el análisis, pero eso lo hacen los biólogos. Nosotros sabemos la época de los objetos hechos de concha. Eso sí sabemos porque al cortar la tierra, al hacer la excavación, y pues nosotros cortamos la tierra, podemos ir sacando muestras y tenemos muchas maneras de poder fechar ese entierro de cuándo era. Y por eso sabemos el objeto de cuándo era. Pero sobre todo, pues, para mí lo más extraordinario es que son símbolos cósmicos. Sí, por ejemplo, el caracol es la luna. Sí, según el mito que nosotros conocemos, el caracol es la luna. Sí, pues hay un mito no sé si tengo tiempo de contarte. Claro que sí, encantada. La humanidad se había desaparecido 4 veces. Había desaparecido todo. Entonces los dioses se reunieron en Teotihuacán para ver cómo rehacían la humanidad, cómo rehacían la luz, porque todo era oscuridad. Entonces se presentaron 2 dioses menores, no tan importantes como los Tezcatlicocas y los Quetzalcóatl, ni nada, sino 2 dioses menores, uno muy pobre, pues muy enfermo, jorobado, se llamaban Anahuatzin, y luego se presentó otro que se llamaba Tetzistecatl, que quiere decir el caracol del mar, ¿sí? Se presenta el caracol del mar. Entonces los dioses los pusieron a hacer penitencia. Y el más pobre y el más enfermo se puso a hacer penitencia, pero Tetzistecatl no quiso. Él dijo, no, yo soy el caracol del mar, yo no hago penitencia. Y al otro día los dioses hicieron una gran hoguera y dijeron, tírense a la hoguera. Y ahí va Tetzistecatl y dice, ahorita me tiro. Pero ya cuando llegó cerca de la hoguera, pues le sacó, Lo pensó mejor. Pero el otro, pues como estaba tan enfermo y tan mal, dijo, pues yo me tiro. Y se tiró y salió convertido en el sol. Ay, qué maravilla.
Chisteca dijo, pero ¿cómo si tan insignificante sale convertido en el sol? Pues a ver yo en qué me voy a convertir, y se tira. Pero cuando se tira el dios del caracol marino, ya la hoguera estaba pues casi acabada. No se quemó bien y salió convertido en la luna. Por eso la luna es el caracol marino. ¡Qué maravilla! Tengo que hacer un corte en un momentito, perdóname por favor. Regreso enseguida. Pionera mundial en el estudio de materiales arqueológicos es nuestra invitada de hoy, Lourdes Suárez Díez. Sus amigos, sus alumnos la llaman Concha Díez, Concha Suárez, porque está dedicada completamente a eso. Yo creo que a estas alturas ya le podríamos decir Concha, pero mejor nos quedamos en Lourdes. Estábamos hablando del sol, de la luna, y pensé de pronto en el sentido, en la presencia de conchas y caracoles en la magia, las ceremonias de nacimiento y también las fúnebres, me parece muy importante. Y la guerra, Lourdes. Pues sí, mira, la concha está presente en todos lados. Nosotros tenemos que buscar en el contexto arqueológico y tenemos que ver, pues digamos, que aparezca en el contexto arqueológico, y luego si podemos compararlo con el códice, pues ya podemos tener una idea, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, encontramos las pequeños círculos de concha, pues que nos pasamos años sabiendo qué será esto, ¿no? Serán botones, ¿no? Pues botones que abotonaban. No, son las representaciones de las estrellas. Si las estrellas son conchas. Entonces, nosotros encontramos esos círculos pequeñísimos de concha y resulta que las conchas son las estrellas, ¿no? Y eso pues es fabuloso, ¿no? Que sea la luna, que sean las estrellas. Y que sea el sol, hay que tomarlo muy en cuenta también. Pero el sol no es una concha, el sol no es la concha. Es más la noche, las estrellas y la luna, ¿no? Es más la oscuridad que el día. El sol es Nanahuatzin que se aventó, pero ese no era de concha. Entonces, la concha está más asociada a las cosas nocturnas, ¿no? Está asociada también, bueno, porque son los mitos, ¿no? Pero no sé si tiene un tiempo de contarlos. Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, mira, dicen que Tula, pues el gran Tlatoani de Tula era Topiltzin Quetzalcóatl, es decir, era un semidios, pero que tomó la personalidad del propio Quetzalcóatl. Y la gente de Tezcatlipoca, pues lo engañó, lo emborrachó, porque era un hombre muy sobrio, era un hombre pues muy espiritual, pero no, lo emborrachó y demás, y luego le ganó la guerra. Y entonces, pues Quetzalcóatl tuvo que irse ¿a dónde? Al oriente. De Tula se va al oriente, y en el oriente se inmola, se quema a sí mismo, ¿no? Pero antes de quemarse dice, yo voy a regresar en un año Seacat a recuperar mis terrenos en Tula. Voy a regresar en una casa de agua. Y Hernán Cortés, fíjate qué chistoso, llegó un año Seacat al oriente en una casa de agua. Y esto siempre ha confundido y ha pensado, ¿verdad?, que esto era un mito que conocía Moctezuma. Pero, perdón, en estas dos historias que nos has contado, el fuego es un elemento importantísimo. Importantísimo.
el fuego es el sacrificio, ¿no? Entonces, pues se inmola, Quetzalcóatl se inmola, pero viene su gemelo, ¿no? Que se llama Xolotl, que es el gemelo de Quetzalcóatl, es la otra personalidad de Quetzalcóatl, lo recoge, lo lleva toda la noche y a la mañana siguiente resucita, ese Quetzalcóatl resucita en el alba, ¿no? En el lucero de la mañana en Venus. Entonces, Quetzalcóatl, que es el caracol, resucita como el alba, ¿no? Como el amanecer, ¿no? Un día. Entonces, pues este mito es una cosa realmente impresionante. Me costó mucho trabajo, pero lo conseguí, tu libro Conchas y Caracoles, aquí lo tengo en la mano. Es muy difícil, sí, tuve que hacer una especie de, una combinación rara con un librero de libros antiguos que tiene un amigo en Toluca. El amigo tenía el libro, se lo vendió al librero, el librero me lo trajo y yo lo he disfrutado enormemente porque las historias que hay aquí, y mira, lo tengo apartado justamente en mi pieza predilecta, que es la cabeza, esta cabeza maravillosa, aquí está. Pues mira, esa cabeza, voy a hacer un artículo sobre esa cabeza, porque yo pienso que es el retrato de Quetzalcóatl. ¿Por qué lo crees? Porque mira, se encontró Tula, y te acuerdas que Topilzin Quetzalcóatl, pues era Quetzalcóatl, ¿no? Y está metido en una serpiente, y Quetzalcóatl es la serpiente plumada. La vemos en Teotihuacán, la vemos en Xochicalco, no sé si tú conoces Xochicalco. No. ¿No lo conoces? No. Te voy a llevar a conocerlo porque es un pecado mortal no conocer Xochicalco. Lo sé. Y ahí tienes una pirámide y Quetzalcóatl ya es serpiente. Entonces, la reconstrucción de esa pieza, la persona que la reconstruyó, pues en esa época en que se encontró no había la escuela de restauradores, ni mucho menos, y se equivocó y le puso orejas y se conoce como el coyote emplumado, pero no es precioso. Es una serpiente. Uno vela bien y en realidad es una serpiente que tiene adentro el retrato, ¿verdad? O el retrato, pues, si quieres la interpretación, porque pues, no es precisamente un retrato, la interpretación de Quetzalcóatl. En Teotihuacán tú ves que están las conchas, pero también hay una serpiente todo alrededor. Si las conchas andan entre el cuerpo de una serpiente. En Xochicalco igual andan en medio del pectoral de Quetzalcóatl, que es ese caracol cortado a la mitad, ¿no? Entonces Quetzalcóatl se convierte en una serpiente sagrada porque está emplumado. Si te fijas en esa pieza, pues verás que las plumas están hechas, la pieza completa mide 9 centímetros, la pieza completa. Increíble. Imagínate, es una cosita chiquitita y tiene pues aproximadamente 450 plumas de un tamaño diminuto, trabajadas de una manera magistral. Es una pieza única en el mundo. El caracol, bueno, esta pieza es maravillosa, desde luego. El caracol como instrumento musical y como llamado a la guerra. Sí, mira, el caracol siempre decimos que es una trompeta. No es una trompeta, es un corno. La estructura del caracol es algo maravilloso, ya de por sí es maravilloso. La baba del animal da vueltas en una forma, en circunferencia, hasta que forma el caracol. Y claro, el músico cuando sopla, el caracol tiene un trabajo mínimo, ¿verdad? Nada más le cortan la parte de la punta del caracol que se llama apex, se la cortan y el músico mete ahí la boquilla o usa directamente la boquilla y sopla. Y al soplar el sonido, es decir, el aire pasa por una
circunferencia, por eso es un corno, no una trompeta, pero comúnmente le llamamos la trompeta. Ahora, nosotros pensamos que hay una sola trompeta, no, hay trompetas de todos tamaños. Hemos encontrado desde trompetas pues de más de 50, 60 centímetros, casi 70 centímetros, enormes, hasta trompetas que creemos que eran juguetes, pero no son juguetes, son instrumentos musicales, porque deben haber tocado al mismo tiempo, junto, tal vez con los tambores y no sabemos, pero la trompeta se usaba por muchas cosas. Se usaba en los banquetes del Señor, se usaba cuando los sacerdotes tomaban su papel, ¿sí? Cuando ya eran sacerdotes, tocaban las trompetas para ir a la guerra, pero tocaban diferente, no tocaban lo mismo, tocaban diferente. Desgraciadamente, los cronistas, no había ningún cronista músico y no nos dejaron pues un registro de cómo era la música, pero sí Bernardino de Sahagún dice que la música era diferente en una batalla, diferente cuando esa batalla se ganaba, diferente cuando esa batalla se perdía, diferente cuando se tomaban los prisioneros, diferente en el sacrificio, diferente en todos lados, ¿no? Sí, se tocaban en muchas cosas, ¿no? Yo tengo un estudio de eso, en un artículo, y se tocaba en muchas ocasiones en las fiestas, se tocaba por alegría y se tocaba por tristeza, se tocaba pues por triunfo y también pues se tocaba por fracaso, ¿no? Entonces se tocaba en todas las ocasiones, pero se tocaba diferente. Y no sabemos si se tocaban al mismo tiempo, trompetas grandes, trompetas medianas y chicas, o se tocaban en determinadas ocasiones las trompetas de determinada especie o de determinado tamaño, ¿no? Es realmente... Pues yo quiero hacer un libro sobre eso, a ver si me alcanza la vida, pero quién sabe. Me va a alcanzar. Pero, sí. Las conchas como moneda de cambio pues, para poder hacer el trueque. Todo el mundo tenía acceso a las conchas. Tú podías ponerte un adorno de conchas, cualquier persona, o nada más de una clase particular hacia arriba. No, mira, se podían poner un collar de conchas de determinada especie, se la ponía, digamos, el jefe, el capitán de un ejército. El jefe podía ponerse un collar de determinada especie. Esa no la podía ponerse el que seguía, el soldado, ese no se podía poner esa, se ponía otra de otra especie. Te pido un favor, Lourdes, ¿puedo hacer un corte? Tengo que hacerlo, me disculpas y regreso enseguida a ver este capitán que se está engalanando con su collar de conchas. Regreso enseguida. Hoy usted y yo, gracias a la generosidad de nuestra invitada, hemos aprendido muchas cosas que tienen que ver con nuestra historia más remota, con nuestra raíz más profunda, pero también se proyectan en el presente, que estamos compartiendo y que espero en estos momentos sea muy grato para usted. Lourdes, estábamos hablando de que no todo el mundo se podía poner un collar de conchas. No. Además, nosotros pensamos que todo el mundo se ponía collares. Cuando se empiezan a descubrir las conchas, los caracoles en los entierros, las encontramos realmente en el pecho. Pero ya vimos que no siempre son collares o gargantillas. A veces, pero no siempre.
la mayoría de las veces están cosidas a la ropa o pegadas a la ropa, porque hemos encontrado la ropa enconchada. Sí, las conchas, las placas de concha, cuando las vemos que tienen un orificio por arriba, quiere decir que pasaron un hilo por ahí para coserla a una tela. ¿A una tela de qué? Pues nosotros somos el algodón, ¿verdad? Este es el país que ha proporcionado al mundo el algodón. Entonces, pues en telas de algodón. No encontramos la tela, nada más encontramos la posición de la concha. Y entonces vemos que hay ropa enconchada. Entonces, muchos pues guerreros, pues los grandes líderes de las batallas se ponían las conchas, pero no se ponían un collar, sino que cosían los caracoles y las conchas a su pues a sus corazas. Inclusive hemos encontrado una coraza en Tula, en el Palacio Quemado de Tula. Encontramos en la mitad del palacio, se encontró un montón de conchas rojas, y después de que se hicieron planos y planos y planos, y nos costó 2 años, pues, reconstruir lo que nosotros ahora llamamos la coraza de Quetzalcóatl. Bueno, yo por lo menos así le llamo, porque se encontró en el Palacio de Quetzalcóatl, y es una coraza, así, una especie de chaleco por adelante y por atrás, que tiene 2.700 conchas. Placas de concha que estaban cosidas a una tela y formaban una coraza. No está usada, es un atributo que se hizo al edificio. Es como una malla de los cruzados, digamos. Exactamente. Una cosa así. Pensemos en la concha como amuleto. Como amuleto. Bueno, pues imagínate si representaba Quetzalcóatl, representaba Quetzalcóatl es el que hace al hombre, ¿no? Es el que va a recoger los huesos antiguos de los hombres antiguos, los tritura con su sangre, los revuelve y le da la vida al hombre. ¿Qué es la vida del hombre? No nada más a su muñeco, le da la razón, le da la inteligencia. Entonces, pues eso representa, pues, la vida. Y además, Quetzalcóatl es el que robó a las hormigas el maíz y le dio a esos hombres que él creó, a esa nueva generación, lo que se llama el quinto sol, les dio, además de la razón y la inteligencia, les dio el maíz, y el maíz es el alimento de los prehispánicos y de los modernos. Todos comemos tortillas, ¿no? Es el benefactor de la humanidad. Entonces sí se usaban muchas veces el pectoral de este dios, que es ese caracol. El caracol tiene 2 partes, ¿no? Tú ves que tiene un cuerpo y luego una parte aquí, ¿no? Que se va angostando. Se corta la mitad exactamente, se le hace otra rajada, y entonces queda un pectoral. Por ahí debe tener una fotografía del pectoral que se llama Ejecacosca, que quiere decir pectoral del viento, porque representa el viento, está dando vueltas, es el viento, ¿no? Pero siempre es el pectoral del dios Quetzalcóatl. Hemos hablado mucho de la vida, pero me gustaría también que habláramos de la muerte, de los ritos funerarios. Tú sabes que los hombres prehispánicos tenían un concepto de la vida y la muerte y la resurrección. Es decir, estaban unidas las 3 cosas. Sí. La persona moría, la persona resucitaba y la persona vivía. Y bueno, todo esto es un ritual muy importante. El hecho de morir no era una cosa triste como para nosotros ahora, sino era una etapa simplemente en que tú ibas a pasar
por una etapa de resurrección para volver a vivir, ¿no? Entonces, pues el hombre prehispánico manejaba la muerte de una manera muy diferente. Había grandes deidades de la muerte y había grandes fiestas para los muertos. No exactamente el 2 de noviembre, ¿verdad? Sino en las fiestas y en muchos momentos se celebraba la muerte, porque la muerte era una etapa. Y entonces, pues el hombre prehispánico no tenía ese miedo que nosotros tenemos un poco a la muerte. Aunque también tenemos una idea de resurrección, ¿verdad? Pero no tan clara. Hay tantas cosas en este mundo que nos has enseñado, que nos has mostrado de las conchas y los caracoles, creo que a todos nos encantaría poder ampliar los poquísimos conocimientos que estamos adquiriendo. ¿Cuántos especialistas como tú hay en el mundo, aunque sé que tú eres la pionera y desde luego la más destacada? Pues mira, hay muchos americanos, porque hay una escuela de antropología muy importante en Texas. Hay muchos franceses. Los franceses son muy amantes de nuestra cultura. Hay muchos alemanes más antiguos. Ya últimamente no hay tantos, pero yo tengo un alumno en Alemania, ¿no? Entonces, pues sí hay, ¿no? Y hay muchos especialistas en colcha, ¿no? Esos hay pocos, pero aquí en México ya hay bastantes y vienen muchos a estudiar aquí. Vienen peruanos, porque en Perú hay muchísimas colchas, vienen americanos, vienen franceses, vienen alemanes. Es decir, nosotros cuando estudiamos ante la carrera de arqueología tenemos compañeros de muchas partes, porque vienen a estudiar a México. No sé si lo sabe la gente, pero somos mucho más importantes de lo que pensamos. ¿Te refieres a la antropología o a la arqueología? Pues yo, especialmente la arqueología, que tengo más experiencia, pero la antropología en general, sobre todo en la arqueología, porque pues México es conocido por las cosas prehispánicas que podemos ofrecer al mundo, ¿no? Entonces, sí estamos considerados ampliamente en muchas partes del mundo, ¿no? Que pues comparten con nosotros ese interés por las culturas mesoamericanas. En el caso de las conchas y los caracoles, ¿hay intercambio de conocimientos con otros países, con otros investigadores? Sí, a veces tenemos intercambios y tenemos alumnos que vienen aquí y regresan, los franceses sobre todo, pero no demasiado, ¿no? Porque es una especialidad, pues, poco conocida, ¿no? Entonces, pues, pero sí, mira, a mí me han invitado a congresos para que yo les muestre. A todo el mundo. Las cosas. Pues por todos lados, he ido a Japón, a China, a Suecia, y a Europa, pues a toda Europa, porque tienen interés en saber cómo eran las cosas. Ahora, no en todas las partes pueden encontrar cosas. Hay muchas en África, actuales sobre todo, pero pues África todavía no participa pues activamente. Lourdes, me tengo que despedir, pero antes de irme quiero que me contestes en 5 palabras lo que te voy a preguntar. ¿Por qué pensamos que el mar se escucha dentro de un caracol? Porque si te lo pones junto, el hecho que sea una espiral te hace un ruido. Y como viene pues del mar, los caracoles todos, no todos, hay algunos que vienen de los ríos, pero en general vienen del mar, pues asociamos, no nada más nosotros, los prehispánicos también, el mar, la magia del mar, porque el mar es como mágico, con el caracol. Me tengo que
Me tengo que despedir lamentablemente, pero siento que de alguna manera, al tocar un caracol que tengo en mi patio, voy a volver a escuchar el maravilloso rumor del mar y también voy a volverte a escuchar a ti. Muchas gracias, Lourdes, por todo. Te mando un abrazo, mi sincera admiración, mi respeto y mi agradecimiento por esta entrevista. Espero que nos encontremos pronto. Muchas gracias por todo. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.